Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Hacemos actualización de una información que dábamos al inicio del programa. Como esto es Noticias Entre Políticos, también es noticia dada por los políticos. Porque Alexis Jiménez me está informando datos con respecto al ataque aéreo que lanzó la Fuerza militar de Estados Unidos en contra de una base militar siria. 86 muertos, reporta el periódico español El País, por este ataque. Y más de 27 niños. Más de 27 niños. Se señala en este artículo, en esta noticia, como dice En Movimiento. Ahorita me la... Está acá. Voy a revisar un momentico la información en los digitales mientras ustedes arrancan con el debate, porque vamos a ir ¿Pero eso es hablando del ataque ahora o el ataque químico? Eso es lo que me... Es el ataque ahora, pero la proyección No, del ataque ahora a los misiles que se hizo. Pero la proyección que hay también en otros medios, es que hay centenares. Vamos a esperar. Pero el país confirma 86 muertos. Sí, porque es muy temprano. Es muy temprano. El ataque es reciente y, y son evaluaciones preliminares. Hay que revisar porque acuérdense que hubo un ataque con armas químicas el pasado martes, en los que hubo decenas de personas muertas, decenas de niños fallecidos. La información que veo en El País, sí, Trump bombardea Siria, lo personaliza el diario El País, dice que Estados Unidos lanza más de 50 misiles crucero sobre instalaciones militares sirias. Hasta ahora no tengo más detalles, pero mientras tanto vamos a arrancar con el debate de la noche, la cuenta del programa de Twitter, @epoliticoscdn37. Ahí la ven ustedes en pantalla, la mía personal, @CatHernández. Vean ustedes, la pregunta es: ¿creen que el presidente de la República, Danilo Medina, y a mí, yo insisto, a mí no me gusta personalizar, más allá del presidente Danilo Medina, ¿creen ustedes que el gobierno del presidente Medina está presionado por el caso Odebrecht? Yo creo que es uno de los casos más pesados que le ha tocado al presidente Medina. Yo no sé si Elpidio coincide conmigo, porque aunque hasta ahora no hay detalle, la Procuraduría General de la República acá ha dicho bastante poco sobre el proceso de investigación. La envergadura del caso, se ha dicho que es el caso de corrupción internacional más grande, por lo menos en la historia contemporánea, así que definitivamente tiene por qué ser una carga pesada. No sé qué piensan ustedes. ¿Está presionado el presidente Medina, Elpidio? Claro, incluso se ha referido al tema, y recientemente lo hizo el secretario administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien también se refirió al tema, aclarando unas informaciones que el presidente de la República había dado con respecto a que a Joao Santana, quien asesoró al presidente durante la campaña electoral, se le pagó con fondos con dinero dominicano. Y lógicamente, en la medida en que van surgiendo nuevas informaciones, nuevas delaciones premiadas, en la medida en que las autoridades brasileñas profundizan las investigaciones, evidentemente que hay un manto de suspenso, que hay un clima de presión, que hay hasta incertidumbre en la sociedad dominicana con respecto al desenlace que pudiera tener el caso Odebrecht. Negar que este tema presiona al presidente de la República es, colocarse de espalda a la realidad y desconocer la profundidad y la dimensión de este caso de Odebrecht y el caso del financiamiento ilegal de campañas electorales. De modo que lo cierto es que este es un tema que presiona, porque evidentemente que pone en peligro el tema de la credibilidad de la institución más importante de un país, como lo es el Poder Ejecutivo, la Presidencia de la República. Sí, señor diputado, qué bueno que usted lo reconoce de esa manera, porque lamentablemente muchos de sus compañeros de partido y compañeros de gobierno, yo creo que asumiendo un discurso electoralista, han querido minimizar este tipo de demandas, y vemos como muchos de ellos, sin presentar las pruebas que yo confío
pueda presentar el gobierno nacional más adelante, ojalá más pronto que tarde, sobre cómo le pagaron a Joao Santana sin presentar esas pruebas. Lo que han querido es desacreditar a quienes levantan dudas legítimas y han dicho que quienes demandamos mayor información no tendremos dónde esconder la cara cuando ellos prueben todo esto. Y desde luego yo, como ciudadano, como dominicano y como elector, yo espero que puedan comprobar que la institucionalidad de la República Dominicana, que la pulcritud que uno espera del gobierno nacional de la República Dominicana no se vio comprometida con este tipo de entramados de financiamiento electoral contrarios a la ley. Yo espero esas pruebas, pero ahora bien, yo pedirlas no quiere decir que yo los esté difamando, eso no quiere decir que yo esté siendo sedicioso. Entonces yo sí le diría a muchos de los buenos amigos en el Partido de la Liberación Dominicana y en el gobierno, quizás también muchos aliados no necesariamente PLDistas, que respondan con un poco más de humildad y que sepan que esta es una presión que es legítima y que no solamente de la República Dominicana, sino que ha sido completamente regional. Son muchos los países que se han visto en este tema. Hemos visto, por ejemplo, la respuesta con humildad del presidente Juan Manuel Santos de Colombia, y que pudieran verse en ese espejo, que sí, desde luego uno esperaría que no hubo violaciones en ese sentido, pero que si las hay, que sencillamente quien incurrió en ellas tenga que responder a la justicia. Mira, yo creo que, Yatsel, justamente, y ahí con lo que establece en el PIDITU, tal vez al mismo tiempo que la presión, yo creo que también este caso ha causado mucha ansiedad en la ciudadanía, y por eso a veces a algunos de cualquier u otro partido y líderes políticos, el mismo fervor lo ha llevado, tal vez, o la misma desilusión, desencanto de muchas de las autoridades, ha llevado a que se ejerza una presión social. Pero más que la misma presión, yo creo que el primer interesado y los primeros interesados no solamente debe de ser el Partido de la Liberación Dominicana, el mismo presidente Danilo Medina y todos los que conforman el Poder Ejecutivo. Porque de alguna manera u otra el mismo gobierno dominicano que esté así ha causado una presión que también ha desatado, se ha dado en un momento que diríamos que tal vez sería inoportuno para ellos, porque se han dado muchas situaciones de temas nacionales como lo que son el tema de la salud, la problemática en los gremios, como también la educación, y al mismo tiempo la delincuencia, que no podemos ocultar que está allí. Creo que en este caso no solamente nos toca ser un poco pacientes a los ciudadanos, porque la justicia toma tiempo y asimismo toma más tiempo cuando se quiere hacer el debido proceso. Lo que sí entiendo que la Procuraduría General de la República, ha sido un reclamo no solamente de la prensa, sino de los ciudadanos, debe de brindarnos un poco más de información. Si bien es cierto que no podemos entorpecer el proceso, yo creo que no nos cuesta saber quiénes son, en qué fase de las investigaciones estamos, en qué posición o en qué lugar están las personas que han sido también interrogadas y quiénes serán los otros que van a ser interrogados, porque creo que serviría para que muchos pudieran tranquilizarse y saber que aquí se están llevando las investigaciones, como también se conoce y se ha dado a conocer desde Brasil y otros lugares, otros países de la región, cómo ha sido el proceso, que ellos ya estén avanzados y tengan culpables, investigaciones más a fondo. Claro, por supuesto, sus investigaciones comenzaron hace más de un tiempo y han venido trayendo sus resultados. Aquí queremos información, como la podemos solicitar y como tú bien dices, y eso es lo que yo creo que más bien también tenemos que reclamar. Y más que muchas acusaciones, a lo que el mismo propio presidente de la República se refiere, es a muchas acusaciones infundadas. Sí tenemos y podemos, y hay los organismos y también la forma, el proceso de poder solicitar información. Pero también no podemos ocultar que muchos líderes, en su mayoría, y me disculpa que Alexis, de la oposición o personas también de la sociedad civil y demás. No, pero lo digo en este caso porque es Alexis el que tiene tal vez un discurso. Tú hablas más de los hechos y las cosas que no se pueden ocultar, que también son así. Pero siempre en cuanto al partido, por ejemplo, tal vez que encabeza la oposición, de que vienen y se hacen y dicen las cosas, pero no se ven en una introspectiva donde los ciudadanos tenemos que evaluar cuáles son las partes que hacemos, fundamentan acusaciones y no son los primeros que hacen o sacan los documentos que dicen tener. Y eso es lo que tenemos también que parar aquí, esas acusaciones y difamaciones. Si usted tiene los documentos, muéstrelo, porque entonces la ciudadanía con usted también quiere verlos. Mira, hay un tema en torno a la prueba. La verdad es que la ciudadanía lo que sí siente es la inseguridad ciudadana. La verdad es que la ciudadanía lo que sí siente es la falta de medicamentos en los hospitales y la situación deplorable en que se encuentran los hospitales en la República Dominicana. Eso sí lo siente la ciudadanía. Ahora, ¿cuál es el deber de nosotros? El Ministerio Público, Michelle, es el que está encargado de hacer las investigaciones. Nosotros no tenemos un aparato persecutor. Nosotros sí podemos señalar imputaciones, como lo ha hecho. ¿Cómo es posible? Y tú mismo has dado en la diana de que en Brasil hayan personas detenidas, que se hayan hecho acusaciones, que se hayan indicado y sindicado países, y que en la República Dominicana, y con esto no quiero apresurar al Procurador General de la República,
Yo tengo fe en las instituciones de mi país. Yo creo en mi país. Ahora, este país necesita respuesta. No la respuesta que le dimos ayer con una medida de coerción a un señor pobre en Atomayor, donde por 8 chinolas fue mandado a prisión. Esa no es la respuesta que queremos. La respuesta que necesita este país es que nosotros establezcamos juicios, que establezcamos posiciones, que el Ministerio Público actúe. No es posible que hasta la fecha solamente la justicia y la impunidad existan para las personas. La justicia exista para las personas pobres y la impunidad exista para los ricos o para los que más tienen. Mira, el sociólogo abordó un tema que me parece que es central en su mirada, en su punto de vista, y tiene que ver con que ya la política dominicana no será igual a partir de todo lo que está ocurriendo en este momento. Y yo estoy de acuerdo con él. Por eso yo entiendo que toda la demanda que tiene que ver con cese de impunidad, con el tema de corrupción, con el tema de financiamiento ilegal, con el tema del sistema de partido, necesariamente se va a reflejar en la nueva ley de partidos políticos y organizaciones políticas. A mí me parece que el sistema de partido, el liderazgo nacional, está obligado primero a darle este año a la sociedad una ley de partido donde hable de transparencia, donde hable de tope en el financiamiento, sí, para que no gastemos 20 millones. Donde hable de financiamiento privado, donde se recoja, digamos, mayor control en el financiamiento y en la ejecución de los presupuestos de los partidos políticos en los procesos electorales. El tema de rendición de cuentas. Ahí es que yo veo un poco... La rendición de cuentas y la transparencia. Pienso que en ese instrumento, en la ley de partidos y también en la ley que crea el régimen electoral, se va a reflejar, digamos, la voluntad de la ciudadanía para que el sistema de partido se transparente, se sincerice, se actualice y de alguna manera comience a actuar de cara al sol y menos en la sombra y hacer actividades que evidentemente generen rechazo, generen cuestionamiento. El precio que cuesta una campaña electoral no puede ser. Presidente, se ha encarecido de manera brutal el costo de una candidatura y el sistema no lo soporta. Pero también los ciudadanos mismos son culpables de eso, porque si bien es cierto que igual como nosotros hablamos de que para que exista, no, pero también se hacen parte del mismo sistema que critican, porque muchos hablan del clientelismo y de la compra de votos, pero si los ciudadanos también reclaman no solamente una ley de partidos políticos y vuelven y no, entonces no toman el dinero, entonces las cosas no serían tampoco tan encarecidas. Pero hay que entender la situación económica del país, que la mayoría pero eso no justifica, entonces porque yo tengo una necesidad, entonces yo voy a robar. No, Yatser, eso no puede ser. Yo lo que sí creo, estoy de acuerdo con el Pidio. Pero si el Estado no llega donde ti para darte siquiera luz, para darte agua, para darte un ataúd, para darte un cementerio, entonces lamentablemente el ciudadano tiene que acudir a los políticos. Yo no creo en esa política, lamentablemente, pero tampoco voy a crucificar a los ciudadanos que por las faltas del Estado tienen que acudir a eso. Y que dicen que ven al político. Ellos tienen un tema que dicen que ven al político cada 4 años. Entonces, pero lo vuelven y lo eligen muchas veces también. En medio de, sí, ahí es que son malos, sí, pero yo no le voy a echar la culpa a los ciudadanos. Por elegir al que critican que vaya cada 4 años. Es tanto mal. ¿Y de quién es la culpa? Decía Sor Juana Inés. Hombre necio que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que eso es la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con eso sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si solicitáis al mal? Entonces, es tan malo quien acusa, quien da, como el que recibe. Eso estamos de acuerdo. Ahora, nosotros tenemos que hacer leyes donde lo que tenemos esa visión, porque hay inclusive hasta dinero del narcotráfico que puede entrar a las campañas y que entra, y que son temas que nosotros tenemos que evitar. Entonces, hay una desigualdad. Debemos basar más la campaña hasta la publicidad, en el tema del discurso y la ley de partido. Pero el Pidio decía algo, que ojo con eso.
Nosotros necesitamos una ley de partido que sea consensuada con la ciudadanía, que todos los ciudadanos puedan expresarse. Este movimiento que han surgido de ciudadanos también puedan expresarse sobre esa ley. Que esa ley no sea la ley solamente del Congreso. Permita participar. Exactamente. Las mujeres, el mismo tema que los diputados vivimos. Nosotros tenemos que arrastrar a senadores en las campañas que no se ven. Y después nosotros nos quedamos en esta provincia. Y que muchas veces no lo quieren con tu boleta. Hay gente que le dice a los diputados que no quisiera votar. Lo hacen preferencial para los diputados, pero no para los senadores. Entonces tenemos que consensuar una ley de partidos políticos que sea consensuada con la ciudadanía. De partidos electorales. Sí, no hacemos nada con la ley de partidos políticos si no tenemos también una de régimen electoral que vaya a la consecuencias y que tenga garras. Se complementa. Tiene que ver con el régimen electoral. También otro tema, pero esto no quiere decir que la ley electoral sea la panacea. Nosotros no, el tema de la impunidad y de la corrupción que se ha perpetrado, que se perpetró en el tema de las elecciones, los 92 millones de pesos, de dólares, que se dice que se entregaron, exactamente, ojalá, que se dice que se entregaron, entonces debe existir un régimen de castigo para esa persona, y no debe ser después de la ley electoral. Nosotros no podemos seguir siendo un Estado que perdonemos y sigamos perdonando. Borrón y cuenta nueva. Exactamente. Pero la ley de soborno establece penalidades cuando se compruebe el soborno. Sí, el tema es que lamentablemente en el problema de la sociedad que hablaba, del sistema que impera actualmente en la cultura dominicana, es que quizás nos gusta de vez en cuando gritar, nos gusta de vez en cuando demandar, pero ya cuando vemos a las personas bajo el banquillo de los acusados, muchas veces lo que entra es la pena y pensamos, ay no, el pobrecito, la pobrecita. Y entonces lo que tenemos es que también impulsar un cambio de la sociedad, que no se trata únicamente de aquel dicho, pero, ya que Alexis hablaba de la poesía, pero el dicho de que para mis amigos todo y para mis enemigos la ley. La ley no debe ser únicamente para los enemigos, sino para todos. La ley debe aplicar para todos. No se trata únicamente de quién me cae bien y quién me cae mal. A mí es posible que muchos corruptos me caigan bien y que sean mis amigos, pero si violan la ley, si violan la ley de sobornos y todo tipo de leyes, ellos deben responder a la justicia y no verse impunes sencillamente porque tengan amigos en los lugares convenientes. Pero también que no se rompa la soga por lo más fino. En este país siempre se buscan chivos expiatorios. El cordero de sacrificio. Y se buscan gente para sacrificar. Entonces, vimos como en el tema de los supertucanos, los de grandes rangos están en su casa, conociendo el proceso. Y ese proceso ha durado tiempo. El proceso de las 8 chinolas que se robó en Atomayor, supuestamente que se acusa de robarse a un señor, ese proceso fue rápido. Eso fue una medida de coerción, el artículo 226, numeral 7, se le aplicó preso y preso y guardado. Ahora, a esos pupumpotes, como llamó Juan Bosch, el hijo de Machepa y los putumpotes. Entonces, los putumpotes sueltos. Entonces, aquí, lo que debe hacer, por ejemplo, aquí, y decía Michelle decía, pruebas, pero hay un informe de los Estados Unidos que recoge, porque le voy a decir, el tema de Odebrecht está sonando en la República Dominicana, es porque viene de la presión internacional y porque algunos medios han asumido también, y tenemos que felicitar porque ha sido un tema tendencia de esta producción, y han asumido el tema, porque todavía diciendo una persona que recibió los 92 millones de pesos, de dólares, está suelto. Una persona dijo, yo recibí los 92 millones, me lo pagaron por asesoría. Y es fácil, tú vas a impuesto interno y tú preguntas, ¿cuánto él pagó por la asesoría que recibió? Porque él, como asesor, o como debe recibir, yo recibo, entonces yo tengo que pagar el 10% a impuesto interno, pero y yo debí pagar impuestos. Entonces, aquí se triangula para algunas personas, pero para otros no. Entonces, esa persona todavía está suelta. Inclusive, en la oficina de Odebrecht acá, le dio tiempo a ellos sacar todos los documentos que ellos sacaran. Esa información se dio y todavía como a los 4 o 5 días
la oficina estaba, ellos sacaban documentos, entraban documentos. Alessio, usted dijo que usted cree en la institucionalidad. Pero creo en la institucionalidad. Hay que dejar que la Procuraduría haga su trabajo. Sí, porque también tenemos que recordar que ese tema está en manos de la Procuraduría. Sí. Y ahora la Procuraduría está cruzando informaciones, está cruzando testimonios, y entonces hay que esperar a que la Procuraduría presente una acusación firme, documentada, que no se caiga en los tribunales, porque ahora hay que ir a juicio de fondo cuando la Procuraduría haga las acusaciones, porque esa es la función del Ministerio Público, hacer las acusaciones, documentarlas y en justicia defender a la sociedad. Entonces hay que esperar, porque ellos están haciendo las investigaciones. ¿Cuántos interrogatorios han practicado? Mire, presidente. Hace tiempo que están interrogando. Puede haber empresarios privados, ex funcionarios, ex legisladores, legisladores actuales, funcionarios actuales. Hay que dejar que hagan su trabajo. Mira lo lento que y ha sido. entonces esperar el resultado. Porque nosotros, lógicamente, por razones de oportunidad política, queremos adelantar juicios. Con respecto al posible desenlace. A mí me parece que hay que dejar que la Procuraduría haga su tarea, cumpla su rol, y entonces que cuando formulen las acusaciones, usted se dará cuenta si ellos habrán cumplido con su rol acusador o si, por el contrario, han dejado de lado todo el tema. Yo soy de lo que pienso justamente, y discúlpame un minuto, Yatsel, de que sí es verdad, como tú bien dices, que hay que darle su tiempo y que la justicia, el debido proceso para que no se caigan los casos, como ha pasado en casos anteriores, valga la redundancia, se pueda llevar a cabo, se debe de saber. Lo que sí, y fuera de también de que para muchos, porque no podemos ocultar de que algunos lo han tomado, como tú dices, sí, de alguna oportunidad política, pero tampoco no podemos ocultar que también los de la bancada de la oposición, que también estaban o han sido, independientemente de que anterior estuvieran en el Partido Revolucionario Dominicano, que hoy es aliado al Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados, y el gobierno dominicano, por ende, van a ser llamados y están allí, y ellos son los mismos dentro de esos partidos que deben de también comenzar a señalarlos, si los hay, porque también de alguna manera u otra se dicen que también hay algunos legisladores, y ustedes como legisladores también, que han estado y son señalados como que han sido involucrados, no por la justicia, por la ciudadanía, que es el que está haciendo el reclamo que ahora mismo estamos haciendo. Creo firmemente, y vuelvo y lo reitero, que tal vez la falta de información o comunicación dentro de las investigaciones de la Procuraduría General de la República ha sido uno de los temas o los pilares de por qué la ciudadanía siente tanta ansiedad. Nosotros sabemos, y ustedes pueden tener tal vez una u otra más informaciones, lo que mismo pueden estar los políticos, pero la prensa así se ha expresado, y yo creo que ahí, de alguna manera u otra, darle la información, explicarle a la gente que no sabe cómo son los plazos y cómo es que se llevan los procesos, también funcionaría, porque mucha gente desconoce los procesos de justicia. Tú bien dices, Alexis, lo cual me alegro que lo reconozcas, de alguna manera u otra, que crece la institucionalidad, independientemente de la bandera política, quienes puedan estar dentro del gobierno, o si el procurador, el nombramiento, como se haga, y es así, y en eso debemos de creer, y que queramos formular cambios, y quieran hacerlos, y que ustedes quisieran hacerlo distinto, también es eficiente, pero nosotros tenemos que entender que hay muchos que desconocen los procesos, y esa falta de información, ese desconocimiento de esos procesos, lleva a que muchos entorpezcan el mismo proceso, por un lado, o desinformen a la misma ciudadanía. Yo me considero una persona moderada, yo no soy una persona que pueda caer en radicalismo. Yo entiendo que hay que darle el tiempo suficiente a las instituciones persecutoras del Estado para formar buenos expedientes que no vayan a caerse por errores que vayan a la carrera. Yo creo que le hemos dado suficiente tiempo para poder elaborar estos expedientes. Ahora bien, hay que ponerse en el lado de la ciudadanía, que es donde yo considero que estoy. Y en el lado de la ciudadanía, hay que entender que, por ejemplo, toda la información que ha salido sobre este caso viene de la prensa extranjera, de fuente local todavía no ha salido absolutamente nada. Entonces, desde luego, pudieran interpretar como que hay un fallo en lo que son las investigaciones de la República Dominicana, porque todo viene o de Brasil o viene de Estados Unidos, pero aquí con una investigación no tenemos nada de información. La única que ha surgido desde lo que son las instituciones dominicanas ha sido el acuerdo que se iba a firmar con Odebrecht, que quizás vuelvan a intentar a firmar, es lo que parece. Yo sí debo decir que entiendo que no puede apresurarse, no podemos caer en populismo penal, no podemos caer en esa práctica que sigue lamentablemente imperante en la República Dominicana de prisión preventiva para todo el mundo, que
que impere lo que es la presunción de culpabilidad por encima de la inocencia. Eso es terrible para cualquier Estado. Ahora bien, yo creo que el tiempo ha ido corriendo y vemos como muchos otros países surge información, pero en República Dominicana todavía absolutamente nada. Entonces, claro, yo me considero moderado, le estoy dando el beneficio de la duda a las autoridades, pero caramba, el tiempo corre y no surge nada. Pero en este país se vive la cultura del tránquenlo. Aquí tan pronto se hace una acusación, se demanda inmediatamente que sea metido en la cárcel. Lo cual no debe ser. ¿Dónde se originó el caso de Brecht? Presidente, en los Estados Unidos. ¿Cuántos presos hay en los Estados Unidos con el caso de Brecht? Bueno, Estados Unidos, ninguno, pero no desvirtúe ninguno. Pero están presos por investigación en Brasil. Hay que esperar a que se haga la investigación. Y en el caso de Brasil, son 3 investigaciones que se están haciendo. Una investigación, el Tribunal Supremo Electoral, con el tema del financiamiento ilegal a la campaña de Dilma, a la campaña de Lula y a la campaña del actual presidente. Y el otro tema... Que era la fórmula de Dilma, hay que decirlo. Claro. Es que Temer no es un extraño. Es que a mí a veces me gusta decirlo. Temer no es que es un bicho raro que llegó de la nada. Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff. 2010 y 2014. A la cosa como son. Y el Pidio, ahí yo lo estaba escuchando. Y además estaba chequeando lo del tema del bombardeo en Siria. No es que donde primero empezó el tema fue en Estados Unidos, no. Fue lo último que ocurrió. Odebrecht, a donde último fue a Estados Unidos. Pero la verdad es que Odebrecht no se hizo fuerte en Estados Unidos. Odebrecht se hizo fuerte en América Latina y en África. Por un concepto geopolítico, el Pidio, que tú sabes cómo se maneja eso mejor que yo. Sí, cuando ellos olvidaron la geopolítica y quisieron empezar a hacer negocio de verdad en Estados Unidos, ahí fue que la cosa se le complicó. Y no solamente eso, pero han hablado sobre los plazos. Estamos hablando y yo no puedo quedar del estallido del escándalo por el tema de que ellos cotizan en la bolsa de valores. No quiero dejar, soy abogado, no quiero dejar eso. De competencia desleal. Los plazos en el mercado comercial norteamericano. Mire, los plazos, y lo mencionaba Michelle, el plazo para el Ministerio presentar acusación son de 3 meses. Sí. Cuando el caso es declarado complejo, son de 6 meses. Es decir, si pide prórroga, es decir, que nosotros suponemos que esto es un caso complejo, pero hay gente que son sindicadas, que están individualizados y que se le dijo, mira, a fulanito se le entregaron tanto y tanto. Tenemos que despedir el programa de esta noche. Miguel Gutiérrez siempre está en sintonía de Noticias Entre Políticos, gracias. Solamente ya para compartir con mi compañero Félix Victorino. Félix, como sabes, información en desarrollo. Así es. Estados Unidos decidió bombardear una base militar en Siria. Veía algunas declaraciones que ya ha dado Donald Trump. Dice que Bashar al-Assad estranguló a los indefensos y que que no hay duda que Siria usó armas químicas prohibidas. También ha dicho que este ataque, definitivamente este bombardeo responde al interés vital de seguridad nacional de Estados Unidos de impedir la expansión de armas químicas. Fue una declaración muy breve que dio hace minutos en Florida, donde está reunido con el presidente chino Xi Jinping. Sé que vas a estar haciéndole cobertura a este caso, amigo. Claro. Celia Mendoza, de La Voz de América, estará con nosotros.